Ok, bueno, pues muy buenas tardes, colegas. Gracias por acompañarnos. Estamos aquí en una sesión de SODICAT, que es un seminario del Instituto Mora sobre digitalización, cambio tecnológico, sociedad, digitalización y cambio tecnológico. Y en esta ocasión, esta sesión en particular, la dedicamos a una colega que nos visita, Anita Breuer, que está aquí en el Instituto Mora en el contexto del proyecto de Prodigies. Está también David Bates, que es miembro de la red NGG. Y el título es El acceso a la información y la apertura de datos, beneficios y retos de la digitalización para la sociedad mexicana. Antes de darle la palabra a nuestros colegas, me gustaría platicar un poquito del proyecto de Prodigies. Prodigies es digamos, la abreviatura de un nombre, un proyecto que tiene un financiamiento de la Comisión Europea, que significa Promoting Research on Digitalization Towards Sustainable Development in Emerging Powers and Europe. Right? Okay. Entonces, es un proyecto muy interesante en el cual participan 10 instituciones, por lo menos de 8 países, Italia, Austria, Alemania, Brasil, México, Sudáfrica, India e Indonesia. Y la idea de este proyecto es generar una red de knowledge sharing para compartir conocimiento sobre los impactos del cambio tecnológico, en particular de las tecnologías digitales en distintos aspectos de la sociedad y, bueno, de los 3 pilares del desarrollo sustentable, es decir, la parte social, la parte económica y la parte del medio ambiente. Entonces es una red bastante grande con muchísimos investigadores que suman a partir de todas estas 10 instituciones en 8 países y los temas son muy variados. Tenemos colegas que están trabajando cuestiones de cambio climático, de gobernanza, de knowledge sharing, de género, de educación, de desigualdad, de combate a la pobreza. Es muy rico, digamos, la cantidad de temas que se cubren como parte de Prodigies. Y principalmente hay un intercambio de investigadores mexicanos del Instituto Mora que van a Italia, a Austria, a Alemania, colegas de Brasil, Sudáfrica que van también a estas instituciones y de regreso pues vienen colegas, en este caso de Alemania, de IDOS, pues está Anita con nosotros. El tema del acceso a la información y la apertura de datos es muy importante, tiene, digamos, una parte positiva, por supuesto, en el sentido de la mejora de la política pública, la transparencia de las decisiones, la gobernanza, una serie de cuestiones a las cuales abona que haya una transparencia y una apertura de datos, pero al mismo tiempo una de las cosas que nos interesa en Prodigies es el analizar también los aspectos negativos o los retos y los obstáculos que implica la digitalización. Y ahí ya nos platicarán nuestros expertos, pues hay todo un reto sobre qué sucede con este océano de información, ¿no? Que de repente nos inunda y es mucho más fácil que se reproduzcan y tengan un impacto, por ejemplo, pues los datos falsos, los fake news, la información que no necesariamente es verídica, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un poco el contexto de esta sesión. Y sin más preámbulo, le cedería la palabra a David primero, ¿correcto? No, a ti, perdón. A mí. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por la introducción del proyecto Prodigies y antes que nada, muchas gracias también al Instituto Mora por haberme recibido y todo el apoyo que me han brindado durante ese mes de mi visita, tanto de la parte académica como de la administrativa. Y también, por supuesto, gracias a los que nos acompañan el día de hoy en línea. Bueno, permítame que me introduzca brevemente. Mi nombre es Anita Breuer y soy politóloga y Senior Researcher en el Instituto Alemán de Desarrollo y Sostenibilidad, IDOS por sus siglas.
que nosotros somos un think tank que se dedica a la investigación en las áreas de la política global, del bienestar público y del desarrollo sostenible. Y ofrecemos asesoramiento político y estratégico principalmente al Ministerio Federal Alemán de la Cooperación Económica y Desarrollo, el BMZ, y también a las agencias ejecutoras, como lo son la GIZ y el Banco de Desarrollo KfW. Ofrecemos también varios programas de formación de nivel posgrado con orientación internacional que tienen el objetivo de formar a futuros agentes del desarrollo sostenible. Por ejemplo, David, que nos acompaña hoy, es un egresado de uno de esos programas que es la Managing Global Governance School. Bueno, yo personalmente llevo casi 11 años en el instituto, en AIDOS, donde gran parte de mi investigación ha sido dedicada a los impactos de la digitalización en el comportamiento y las percepciones políticas de las personas. Y pues habiendo trabajado el tema de la digitalización durante más de una década, he podido observar un cambio de paradigma en la percepción, ¿no? Porque se puede decir que durante la primera década del milenio hubo casi una euforia cibernética, se puede decir, que veía al Internet y las redes sociales como tecnologías de liberación, y hubo mucho optimismo que a largo plazo iban a contribuir a la democratización en todo el mundo. Y hoy en día, como todos ustedes saben, la percepción es un poco más sobria. Salen hacia el final de la primera década de los años 2000 dos estudios que son muy influyentes y que tuvieron un efecto, digamos, bastante desalentador. El primero que les quisiera mencionar es de Jacob Broschek, que demostró a través de un estudio cuantitativo comparativo internacional que la contribución del Internet al crecimiento democrático es mínimo y solamente se ha podido demostrar para países que ya habían alcanzado un determinado nivel de democracia. El segundo que es importante mencionar en ese contexto es de Shelley Bullian, que a través de un metaanálisis de 38 estudios encuentra que el impacto positivo de consumo del Internet, de consumo de contenidos en redes sociales, tiene también un impacto mínimo en la participación política activa de los individuos, y además esa participación es mediada o moderada por otros factores que son conocidos desde hacía mucho tiempo como predictores de la participación política, ¿no? Como el estatus socioeconómico, el nivel de educación, el nivel previo de interés político. Al mismo tiempo surgen, cada vez hay más casos y por ende estudios de casos de prácticas malignas relacionados al Internet, y entonces la atención de la comunidad académica comienza a enfocar más y más los riesgos de la digitalización. Y el estudio que estoy realizando actualmente, con su enfoque en la contaminación informativa, se inscribe en esa perspectiva, ¿no? O sea, yo no diría necesariamente ciberpesimista, pero sí con una mirada muy crítica hacia los potenciales riesgos políticos y sociales de la digitalización. Entonces, tal vez para comenzar, déjenme aclarar a qué me refiero con contaminación informativa. Es un término que se refiere a contenidos que son comprobadamente falsos, engañosos, manipulados, tanto en línea como fuera de Internet, y que son creados, producidos y divulgados, ya sea de manera intencionada o no, y que pueden llegar a provocar daños. Entonces, para nombrarles nada más algunos de los potenciales impactos negativos de la contaminación informativa, tiene el potencial de realmente impactar gravemente a la democracia y a las sociedades, porque, por ejemplo, puede afectar negativamente la confianza de los ciudadanos en los procesos políticos. Dificulta la toma de decisiones bien informadas en procesos políticos importantes, y, por supuesto, el uso de tácticas de desinformación por parte de actores del Estado, si son descubiertos, causan daños a
su reputación y así contribuyen a deslegitimizar a las instituciones de la democracia. También en el ámbito social, la polarización que surge a raíz de la contaminación informativa puede agravar divisiones sociales existentes y de esa manera llevar a una erosión del contrato social, ¿no? Y puede además debilitar el acuerdo colectivo sobre lo que es la verdad. Y eso, por supuesto, va a dañar a la confianza interpersonal entre las personas y va a afectar negativamente su capacidad, la capacidad de los ciudadanos de cooperar para el bien común, ¿no? Si de antemano no te puedes poner de acuerdo cuál es la verdad y cuál es este bien común. Entonces, para estudiar el fenómeno de la contaminación informativa en México, decidí aplicar un marco analítico propuesto para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que propone analizar 4 entornos que son muy relevantes para ese tema, que son el entorno político, social, mediático y el entorno legislativo e institucional. Y el planteamiento aquí es que en cada uno de estos entornos pueden existir catalizadores que contribuyen o pueden exacerbar a la vulnerabilidad de una sociedad a la contaminación informativa y que esta a su vez puede generar impactos específicos en cada uno de estos 4 entornos. Entonces yo voy a usar esos 4 entornos para dar un breve repaso estructurado del panorama que se nos presenta en cuanto a la vulnerabilidad de la sociedad mexicana frente a la contaminación informativa y los impactos de la misma, a base de las opiniones y observaciones que mis entrevistados y entrevistadas me han compartido. Y vamos a comenzar por el contexto social en el que se inscribe el fenómeno del que estamos hablando, ¿no? Y aquí yo no voy a perder mucho tiempo refiriéndoles datos que conocen de sobra porque todos ustedes están más que conscientes de los diversos rezagos sociales y las disparidades de desarrollo que siguen existiendo en México. De especial relevancia en el tema que tratamos aquí es la brecha digital, pero no solo en conectividad, sino también en competencias digitales. Y estas son, por supuesto, estrechamente ligados a los déficits educativos que en México, como en todo el mundo, se vieron agravados aún, ¿no? Por la pandemia, y a las que se suman barreras lingüísticas en México que son típicas de países multiculturales donde domina la lengua colonizadora, ¿no? Y esa combinación, ese paquete se traduce en una baja capacidad de verificar información en partes de la población. Y estas vulnerabilidades frente a la contaminación informativa se ven exacerbadas por el hecho que la prestación de servicios por parte de los medios tradicionales a esas partes de la población es deficiente y que también gran parte de la información gubernamental relevante se disemina exclusivamente en español. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en el contexto de la pandemia, ¿no? Y a consecuencia se ha demostrado que hay una dependencia cada vez mayor de plataformas digitales como Facebook, como Twitter y de grupos de mensajería para recibir información pública. Como punto positivo, habrá que enfatizar que al mismo tiempo México hoy cuenta con una sociedad civil que está muy bien organizada, que en partes está muy bien conectada internacionalmente y donde hay diversas organizaciones que luchan en contra de esos riesgos, ¿no? Por ejemplo, transmitiendo información fiable a grupos como rezagos digitales, a través del fact-checking, a través de campañas de capacitación para periodistas y activistas, o a través de la elaboración de estadísticas alternativas que complementan información en sectores donde hay mucha opacidad, ¿no? Bueno. En cuanto al marco legislativo del acceso a la información en México, mis entrevistados generalmente lo evaluaron como bastante sólido
y en esto coinciden con el Instituto para el Desarrollo de la Libertad de la Información, que en 2016 ubicó a México en el primer lugar de su ranking global del derecho a la información. Siendo ley general, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública determina las normas mínimas de la transparencia para todos los niveles del gobierno, ¿no? Ya sea federal, estatal y local. Y con el Sistema Nacional de Transparencia, que es operado por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el INAI, se crea la herramienta que permite que los mexicanos ejerzan su derecho al acceso de la información pública. Sin embargo, también mis entrevistadas me señalaron también algunos puntos débiles por un lado de la ley misma y por otro lado de su aplicación. Un punto de crítica fue, por ejemplo, que dado el enfoque de la ley en la transparencia reactiva, en vez de promover una transparencia proactiva, pues cae en el ciudadano la responsabilidad de exigir la información, ¿no? Además, cabe señalar que el INAI solamente canaliza las solicitudes de información y muchas veces, o en muchas de las dependencias públicas que tienen que dar la información, que tienen que responder a esas solicitudes, faltan los recursos humanos y la infraestructura administrativa de apoyo, ¿no? Entonces, para su personal, el tener que responder muchas veces representa una carga adicional, para lo cual tiene muy poco tiempo y no se les paga, ¿no? Y esto aplica sobre todo en los sectores que son los más operativos, como son, por ejemplo, el sector de la salud, el sector de educación. Luego, además, si bien la ley y el sistema de transparencia permiten la evaluación de la performance gubernamental, digamos, el INAI mismo no dispone de mecanismos de sanción necesarios para imponer una rendición de cuentas. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Y por último, varios de mis entrevistados expresaron preocupaciones que los recortes presupuestarios que el INAI ha sufrido en los últimos años y su relación conflictiva con el primer mandatario puedan debilitar la posición de la institución, ¿no? Porque, como todos ustedes saben, en varias ocasiones el presidente ha arremetido en contra del INAI, acusándolo de ser ineficaz, de ser una burocracia inflada o de servir a grupos de interés y no a la sociedad. Por otro lado, hay indicios que el argumento financiero del presidente no carece totalmente de sustento, porque hay estudios que indican que el instituto pudiera operar con un presupuesto considerablemente menor si se hicieran reformas para eliminar ciertas redundancias administrativas que existen y que, bueno, según la opinión de uno de mis entrevistados, son o pudieran ser debidas a los compromisos políticos de sus ¿cómo se llaman? ¿Consejeros? ¿Comisarios? Consejeros. Ajá. Ok. Sí, son los consejeros de los consejeros, ¿no? Bueno, en cuanto al entorno mediático, también me gustaría enfatizar primeramente los aspectos positivos, porque si miramos el entorno mediático en México hoy en día es, por supuesto, considerablemente más diverso, más plural que antes de la transición o poco después, ¿no? Con por ejemplo, el duopolio televisivo de Televisa y TV Azteca. Y aquí la digitalización también ha contribuido de cierta manera a ese proceso de apertura, de diversificación, en particular porque también ha facilitado el surgimiento de muchas voces locales, ¿no? Sin embargo, también en ese entorno hay importantes vulnerabilidades, porque, digamos, aquí el lado oscuro de la digitalización es pues esa necesidad de tráfico web para sobrevivir, lo cual ha dañado la calidad del periodismo, ya que mismo algunos periódicos establecidos en su presencia web, por lo menos a menudo, adoptan un carácter sensacionalista, amarillista y que busca la afectación inmediata, ¿no? Y también con la llegada del Internet se han
creado lo que llamamos sitios de noticias basura que difunden desinformación para obtener beneficios económicos. Bueno, a ese panorama de vulnerabilidades ahora se suman factores catalizadores. Una es sin duda la conflictiva relación del presidente actual con la prensa y su estrategia de deslegitimar a los medios que le son críticos, y a los que muchas veces se refiere con términos peyorativos como prensa corrupta, prensa sicaria, etcétera, ¿no? Y bueno, también en el 2022 México fue por cuarto año consecutivo el país más peligroso para los periodistas según el informe anual de Reporteros Sin Fronteras. Y se observa además la amplificación de la contaminación informativa, donde esa narrativa, digamos, que se asienta o se dicta desde las mañaneras, es amplificada por redes sociales que utilizan campañas coordinadas con bots, como lo demuestran, por ejemplo, análisis de redes sociales del TEC de Monterrey. Y luego esa desinformación es retomada y replicada por parte de los periódicos o noticieros, ¿no? O sea, por medios de comunicación establecidos. Bueno, por último, pasando al contexto político, aquí una importante vulnerabilidad frente a la contaminación informativa es la baja confianza en las noticias y también en las instituciones políticas, que en México tradicionalmente siempre ha sido relativamente baja si la comparamos con la confianza en otras instituciones, como lo son, por ejemplo, las Fuerzas Armadas o la Iglesia. Uh-huh. El único cargo político que ha experimentado un auge significativo en la confianza ciudadana es el del presidente, cuya aprobación, o sea, si comparamos el año 2017 con el 2021, según los datos de Latino Barómetro, ha aumentado en un 20%. Lo cual está estrechamente relacionado con su promesa electoral de combatir la pobreza, la injusticia social y la corrupción, ¿no? O sea, lo que es el programa de las grandes promesas de la cuarta transformación. Lo que es la mala noticia aquí es que al mismo tiempo el discurso del primer mandatario es bastante populista y divisor y actúa como un catalizador con potencial de engendrar una fuerte polarización social, porque expone una visión muy en blanco y negro, ¿no? Que divide al mundo en los que lo apoyen, sus amigos, que por extensión son los amigos del pueblo, y sus críticos, que aparentemente ya todos pertenecen al bloque conservador, al llamado bloque neoliberal. Y bueno, a esto luego se suma que hay mucha opacidad en algunas áreas en donde el gobierno se reserva la información con el argumento que afecta a la seguridad nacional. A sectores que me han sido nombrados como especialmente opacos son, por ejemplo, la seguridad, ¿no? Y el sector de la seguridad y todo lo que tiene que ver con los megaproyectos del gobierno, cuya ejecución en parte ha sido asignada al ejército. También se han observado incidentes en los cuales agentes del gobierno estuvieron activamente involucrados en la diseminación de desinformaciones a través de plataformas como Infodemia MX o la sección ¿Quién es quién en las mentiras? Y aquí, a través de metodologías robustas de fact-checking, se ha comprobado que algunas de ellas han sido falsas. Y bueno, y últimamente también se han registrado, tanto en el sexenio anterior como en este, incidentes en que malware fue adquirido y utilizado por agentes estatales para vigilar a las actividades de periodistas y activistas. Es decir, que vemos especialmente aquí en el entorno político un panorama preocupante y que tiene potencial de causar daños severos. Algunos de ellos se observan en este momento, como por ejemplo que el hecho de que la polarización de cierta manera ha contribuido a que ya es difícil que los ciudadanos crean en datos objetivos, o como lo puso una de mis entrevistadas, importa más
el mensajero que el dato o la información que provisiona, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos? Era la pregunta, ¿qué hacemos con todo esto? Es cierto que el conjunto de las vulnerabilidades y catalizadores de la contaminación informativa que observamos en esos 4 entornos es preocupante, pero también es cierto que se traduce, creo, por lo menos para mí muy claramente, en campos de acción urgente que yo, dado mi background, también los veo como puntos de entrada para la cooperación internacional. O sea, para mí son como los mensajes que yo me llevo a casa y veo campos, veo como mínimo 3 campos de acción urgente. El primero sería proteger y mejorar el espacio cívico, dándoles apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que están dedicadas a la verificación de hechos y al desarrollo de las capacidades de periodistas y activistas. El segundo sería apoyar la creación de una infraestructura administrativa de apoyo a la transparencia dentro de las dependencias públicas y también dentro de las dependencias públicas fomentar una cultura de apertura de datos. Y ya por último, el último sería apoyar a iniciativas locales de transparencias y datos abiertos y gobierno abierto, porque también, como lo puso uno de mis entrevistados, lo que no vemos en México es una cultura de datos a nivel federal. Pero sí vemos muchas iniciativas que vienen desde abajo, ¿no? Que vienen desde el ámbito local y creo que será muy importante siguiendo de dar apoyo a esa cultura digital desde abajo. Bueno, y aquí lo dejo. Bueno, muchísimas gracias, Anita. La verdad es que es una primera posición, un primer saque bastante provocador. Hay yo aquí un chorro de cosas que se me ocurre que podría preguntar y complementar y sugerir como posibles líneas hacia el futuro para que sigas con tu investigación en el contexto de Prodigies. Pero ahorita me gustaría más bien dar la palabra a David, porque me gustaría escuchar seguramente, me imagino que estaba en una perspectiva un poco más optimista ya, y tener un poco más de elementos para motivar un debate también con algunos de mis colegas que ya se están por ahí conectando y la gente que seguramente nos está siguiendo por Facebook. David, por favor, un gusto tenerte aunque sea a la distancia. Bienvenido al Mora Virtual. Muchísimas gracias, doctor. A ambos, incluso Anita y Juan Carlos. Es un gusto estar también acompañándoles el día de hoy. Y es justo esto, ¿no? Lo que quiero hacer, presentarles un poquito un panorama que está totalmente relacionado con lo que nos acaba de compartir Anita, pero también pues quiero mostrarles también una perspectiva un poco distinta de esto que comentaba Anita al final, ¿no? Una perspectiva de una iniciativa que parte también desde un liderazgo local, en donde también se ven pues esta cooperación, la cooperación internacional, no solo entre países, sino una cooperación multiactor y una cooperación también multisector. Entonces, les voy a estar presentando un poco justo desde esta perspectiva, desde esta visión, cómo podemos utilizar la tecnología para promover sociedades y gobiernos pues, más innovadores, más eficientes y más inclusivos. Me gustaría también partir de algunas premisas, ¿no? Que incluso ahí pueden generar un poco de provocación. La primera de ellas es justamente que, bueno, la tecnología ahora está jugando un papel fundamental para aportar soluciones contundentes y significativas a nuestros problemas de nuestro entorno. Ya muchos los enlistó la doctora Breyer, pero bueno, también ahora la tecnología tiene este potencial, ¿no? De contribuir positivamente a los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, estoy de acuerdo que la tecnología no es lo único que se necesita para abatir estas problemáticas. Y bueno, acá hay una gráfica que siempre me gusta mucho compartir. La podemos entender de dos formas, ya sea, por supuesto, los objetivos de desarrollo sostenible que ya bien conocemos, o hay este acercamiento, este approach de Christian Sarkar, que es esta gráfica del ecosistema de las problemáticas
malvadas, ¿no? Por así decirlo. Y por supuesto acá vemos temas que tienen que ver con el clima, con el crimen organizado, con pobreza, con temas de salud, por supuesto con temas de equidad, de oportunidades. Pero básicamente se trata de lo mismo, ¿no? Es categorizar todas estas problemáticas que tenemos en nuestro entorno y acá lo importante es empezar a hablar también, o al menos desde lo que me gustaría presentarles el día de hoy, es esto de cómo se utiliza la tecnología para el bien. En la bibliografía que vamos a ver el día de hoy y que por supuesto tengo el gusto de compartirles, viene en inglés también como Tech for Good, ¿no? Que se trata de todas estas aplicaciones, los dispositivos, software, programas, hardware, infraestructura que se utilizan para generar un impacto positivo, ya sea social, económico, medioambiental o diversos, etcétera, ¿no? Una gráfica que también se relaciona mucho es esta gráfica del potencial de las tecnologías para generar un bienestar. Esto lo presenta McKinsey en uno de sus reportes anuales. Y bueno, cómo se lee esta gráfica es, por supuesto, de izquierda a derecha, en donde en la izquierda vemos todas las tecnologías exponenciales con las que estamos lidiando el día de hoy, y a su derecha los diversos sectores, ¿no? Por ejemplo, vemos ahí temas de trabajo, de educación, de salud, de igualdad de oportunidades e incluso de sustentabilidad. Y bueno, es algo bien sencillo, ¿no? Entre más oscuro es el cuadrito, significa que hay un mayor potencial positivo para las tecnologías de generar un impacto positivo, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, que la inteligencia artificial, la robótica y las plataformas tienen un mayor potencial de generar bienestar en temas de educación, de salud e incluso de sustentabilidad, ¿no? Entonces, es algo que vemos todos los días en las noticias, por supuesto, ¿no? Ya estamos viendo aquí cómo es el impacto de la inteligencia artificial en estos sectores. Y vemos otros que incluso no se incluyen acá, pero por ejemplo, la agricultura, ¿no? O la educación, o ahora que hablaba Anita también de toda esta cooperación para los temas de civismo, ¿no? El Civic Tech, que también se le conoce así. Otro punto importante del cual me gustaría partir, y disculpen que esté en inglés, pero también es algo bien sencillo de leer, es esto del ecosistema de la tecnología para el bien. Y acá les voy a ayudar a entender un poco más, de manera más sencilla. Los cuadros morados implican los actores que hay en nuestro ecosistema. ¿Y qué es un ecosistema? En este caso, pues son todos los actores que se involucran para habilitar que exista la innovación, que este tipo de herramientas tecnológicas de las cuales estábamos discutiendo, pues puedan existir, ¿no? Entonces vemos actores, por supuesto, como la academia, las startups, las organizaciones de la sociedad civil, los inversionistas, y algo bien importante también es el gobierno. Justo en lo que me voy a estar enfocando de aquí en adelante, acá vemos cómo estos actores tienen una interacción, ¿no? Cada quien que está aportando al ecosistema, por ejemplo, unos están aportando con temas de investigación, de ideas, de prototipado, otros con inversión de impacto, inversión ángel. En el caso del gobierno, pues lo que hace es habilitar también fondos, política pública, que el marco regulatorio funcione. Pero, por supuesto, si uno de estos actores no está funcionando o no está aportando a un ecosistema, entonces es muy difícil que estos futuros deseables por medio de la tecnología ocurran. Y ya por último, para avanzar en estos temas de la bibliografía, hay un concepto muy interesante que es el de GovTech, que lo están acuñando ya diversas instituciones. En este caso acá les estoy presentando un poco el acercamiento desde la CAF, del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Cuando vemos la palabra GovTech, se refiere justo a este ecosistema en el que los estados cooperan con diversos actores, ya lo hablábamos antes, ¿no? Academia, inversionistas, sociedad civil, las startups, etcétera, para utilizar los datos, las tecnologías digitales y otras metodologías innovadoras que nos ayudan a generar políticas públicas, productos o servicios que resuelven los problemas públicos que tenemos en el día a día, ¿no? De una manera mucho más eficiente y transparente. Acá algo con lo que me gusta también partir mucho es este reporte que lanza cada año Centro México Digital, que es el Índice de Desarrollo Digital Estatal. Y bueno, este reporte lo que justo nos refleja es cómo vamos, ya no estamos hablando tanto de Latinoamérica, sino de México, ¿no? México, ¿qué está ocurriendo en México en temas de digitalización? Sabemos que hay mucho potencial y oportunidades para la tecnología,
Pero ¿qué pasa si hay diversas carencias, como lo mencionaba la doctora Anita en su presentación? ¿Qué está ocurriendo, no? ¿Cuál es la realidad de México para empezar a implementar este tipo de tecnologías? Entonces, este estudio me parece bastante interesante, se los recomiendo mucho, es totalmente accesible, abierto y gratuito. Y mide tres pilares en particular: la infraestructura, la digitalización de las personas y la innovación y la adopción tecnológica en nuestros estados. Y bueno, acá hay indicadores muy particulares, son por supuesto la cobertura, la accesibilidad, la calidad incluso de la banda ancha de nuestro Internet, la asequibilidad. Por otro lado, en temas de digitalización de las personas tiene que ver con las capacidades y habilidades, uno de los retos que puntualmente mencionó Anita. Y también en la digitalización de las personas está involucrado el gobierno digital y el entorno regulatorio. Qué tan factible es que este tipo de tecnologías puedan ocurrir y que puedan implementarse en los gobiernos? Y por último, en temas de innovación y adopción tecnológica tienen que ver todos estos indicadores de ciberseguridad, de comercio electrónico, de economía digital, de patentes. Y bueno, es un estudio muy rico, muy enriquecedor para todas estas personas que están en este campo. Acá voy a rescatar un poco los avances y los retos y estaría reduciendo bastante el esfuerzo que ha hecho Centro México Digital. Pero en temas de avances, ¿cómo estamos en México? Pues hemos avanzado, por supuesto, en temas de cobertura, de acceso y calidad a las redes, de usuarios y usos del Internet o en la adopción de nuevas tecnologías en las empresas. Sin embargo, los retos que empieza a identificar también este índice son el descenso en los indicadores de penetración de banda ancha, de competencias y habilidades digitales y de innovación, como les decía hace rato, ¿no? De patentes y personas graduadas en carreras de ciencia, tecnología, innovación, ingenierías. Entonces, bueno, tenemos todos estos potenciales, todas estas oportunidades, pero también tenemos algunas carencias de las cuales hay que ir trabajando en nuestro país. Sin embargo, como bien comentaba también el doctor Carlos al inicio de la sesión, bueno, hay muchas oportunidades o muchos beneficios de la digitalización, particularmente les hablaba de lo que podemos hacer en gobierno. Uno de ellos, pues por supuesto, es facilitar la gestión de servicios públicos y mejorar la comunicación, y no solo la comunicación, sino la relación entre el gobierno y la ciudadanía. Está identificado también que a mayor medida en que los gobiernos empiezan a adoptar la digitalización, pues por supuesto mejora su relación con las personas, ya no tener que ir a las dependencias gubernamentales, ¿no? Entonces son ciudadanías más satisfechas con los servicios públicos, ciudadanías que ya no tienen que trasladarse pues grandes distancias o incluso gastar muchos recursos en hacer solo un trámite, ¿no? Que puede hacerse completamente en línea. En segunda instancia, vamos mejorando también el marco regulatorio de las ciudades, algo que les voy a presentar un poquito más adelante y con lo que voy a cerrar la sesión es este caso que estamos haciendo en Jalisco, en donde justamente la adopción de tecnologías mejora bastante todo este tema del marco regulatorio de los municipios. Se reducen los requisitos que se le piden a la ciudadanía. Muchas veces estos requisitos que se le piden a la ciudadanía para tener para realizar un trámite digital, pues son absurdos, ¿no? O son listas interminables de requisitos o donde incluso hay muchísimas irregularidades. Aseguramos gobiernos mucho más competitivos, abiertos, ágiles, transparentes e innovadores al habilitar todas estas tecnologías. Y bueno, por supuesto, mucho mejor si lo hacemos partiendo desde la ética, la responsabilidad social y la justicia. Unificamos procesos, eliminamos la discrecionalidad que les comentaba anteriormente e incluso la corrupción, y ahorita les voy a presentar un ejemplo claro. Y por último, y también para reforzar este concepto de ecosistema que veíamos al principio, ¿no? El uso de las tecnologías nos ayuda a fortalecer este ecosistema económico y digital de nuestros estados por medio de vinculaciones estratégicas y esfuerzos colaborativos del ecosistema. Un caso particular que me encanta compartirles el día de hoy es el de Visor Urbano. Es una plataforma que utilizamos en el estado de Jalisco e incluso ya se ha replicado a estados de Hidalgo y también en Nuevo León. Ya hay más de 45 ciudades utilizando esta plataforma y ahorita les comento, pero bueno, para las personas que no son tan cercanas o que nos están acompañando desde otras ciudades o incluso de otros países, el día de hoy les hablo desde Jalisco
que se le conoce mucho, ¿no? Con este tema del Hub de la Innovación y Tecnología aquí en México. Tiene más de 9 millones de habitantes y algo bien interesante que me gusta mucho explicar para que se imaginen la contundencia y lo monstruoso que es Jalisco es que tenemos 125 diferentes municipios, ¿no? Y esta plataforma de la que les comento el día de hoy, que se llama Visor Urbano, surge porque desde el 2015 más o menos empezó a ocurrir un crecimiento, un desarrollo urbano completamente descontrolado y caótico aquí en Guadalajara. Vemos acá la fotografía de unos edificios que están en medio de un área natural que antes incluso estaba protegida. Y como estas edificaciones ocurrían bastantes, ¿no? De la noche a la mañana empezábamos a ver construcciones que no tenían ningún permiso, que no tenían ninguna licencia para construirse, que tenían irregularidades en el uso de suelo. En el caso, por ejemplo, había unas zonas donde solo se podían permitir construcciones o espacios habitacionales y este tipo de construcciones empezaron a habilitar incluso actividades comerciales que no estaban permitidas. También empezaron a generar una deficiencia en los servicios públicos, pues por supuesto porque no estaban planeadas estas edificaciones, dañando incluso a áreas naturales protegidas e incluso atentando contra la seguridad de la ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que empiezan a ocurrir no solo una, sino muchísimas de estas construcciones y empieza a ocurrir de manera ya, se empieza a normalizar y por supuesto ahí es donde la ciudadanía, que cumple un rol bastante importante, como lo mencionaba la doctora Anita, la sociedad civil organizada, bueno, empieza a tener este descontento, pero no solo el descontento, sino también empieza a hacer protestas. Y acá vemos, ¿no? Por ejemplo, propiedades privadas, como la que vemos en la fotografía derecha, empezaron a decir que la construcción que estaba atrás de ellas no tenía ningún permiso y que se había realizado por medio de la corrupción. Es decir, habían obtenido estos permisos por medio de sobornos a funcionarias y funcionarios públicos en turno y empezaron a hacer estas propuestas, lo cual fue bastante interesante porque la sociedad civil empieza a alzar la voz de esto que estaba ocurriendo. Y otras problemáticas a las que se estaba enfrentando la ciudadanía era que no tenía acceso pues a datos que usualmente tienen que estar abiertos para la ciudadanía. Por ejemplo, son lo que son las licencias de construcción en este caso, o los planes de desarrollo urbano que justamente dicen qué es lo que se puede construir en una zona, si se puede tener una actividad comercial o no, cuántos metros nos podemos extender en nuestra construcción, cuántos pisos nos podemos levantar en una construcción, y todo este tipo de cuestiones que la ciudadanía no tenía acceso. E incluso para poder tener acceso a esta información, antes se tenía que pagar cerca de $500 a consultoras privadas para poder, pues obviamente, justo, ¿no? No solo acceder, sino manejar este tipo de datos. Y no solo eso, no había acceso a esta información, sino que tampoco había mecanismos para hacer reportes de estas anomalías o estos mecanismos que habilitaban esta interacción entre el gobierno y la ciudadanía. Y ahí es donde surge Visor Urbano, esta plataforma que ocurre desde el 2016 en Guadalajara. Y lo que buscó y lo que empezó a habilitar fue este espacio digital para los municipios y para la ciudadanía, en donde se podría tener acceso a toda esta información que les acabo de comentar, pero no solo eso, sino también donde se hacía ya de manera totalmente digital el proceso de obtener una licencia de negocio de construcción totalmente en línea. Entonces, no solo esto, sino también ahora la ciudadanía, y es una plataforma que sigue utilizándose al día de hoy, ya no solo en Guadalajara, sino les decía, ¿no? En más de 45 ciudades de todo México. Se pueden tener acceso a análisis comerciales, es decir, cuál es la competencia en nuestra redonda. Podemos conocer la lista de requisitos para abrir un negocio, para obtener este tipo de licencias. Y también para iniciar construcciones, ¿no? Nos puede decir la plataforma de Visor Urbano de manera totalmente gratuita y abierta cuáles son los requisitos oficiales que me va a pedir el gobierno y que eventualmente no tenga que lidiar con esta discrecionalidad o incluso esta corrupción de la que estaba hablándoles al principio de la sesión. Se puede hacer el trámite completamente en línea de emisión de licencias y también ya podemos acceder a información mucho más técnica que, como les decía antes, no estaba disponible.
que son los planes de desarrollo urbano de los diversos municipios del área metropolitana. Es decir, lo que les comentaba hace rato, ¿no? Si podemos construir o no, si estamos cerca de algún espacio público, alguna escuela, algún área natural protegida, si existen restricciones para llevar a cabo esas construcciones, si podemos tener actividades comerciales, e incluso qué tipo de actividades comerciales, ¿no? Si de bajo impacto o alto impacto, etcétera, etcétera. Y este ejemplo me gusta mucho porque parte de una iniciativa a nivel estatal que se llama la Agenda Digital Estatal, que se habilita por medio de otra política pública de aquí el Estado que se llama Red Jalisco, y que permite habilitarle a los municipios y a la ciudadanía no solo herramientas como las que le acabo de comentar ahorita, el visor urbano, sino otras herramientas. Pero quisiera regresar un poco a este mapa, porque la política pública de Red Jalisco justo combate una de las problemáticas que mencionábamos con la doctora Anita y que les reitero ahorita, el acceso al Internet, ¿no? Todo esto que está ocurriendo a nivel nacional de no tener acceso a Internet de banda ancha. Bueno, acá en Jalisco tenemos este programa que está conectando cerca de 14,000 puntos en todo el estado, en todos los 125 municipios. Y conecta puntos como son cabeceras municipales, las plazas en los municipios, escuelas, hospitales y otros espacios públicos donde la gente y la ciudadanía puede utilizar de forma totalmente gratuita este servicio de Internet. Y bueno, este tipo de tecnologías y estas plataformas, les estoy platicando una de muchas, ¿no? Me gustaría tener mucho más tiempo para poder compartirles otros ejemplos, pero estas tecnologías, como bien comentaba, pues tienen el potencial de ir avanzando en los objetivos de desarrollo sostenible. En el caso de Visor Urbano, pues promueve el crecimiento económico por medio de agilizar este trámite de las licencias completamente en línea, promueve sociedades mucho más justas, pacíficas e inclusivas, particularmente en estos temas del combate a la corrupción, y también refuerza las alianzas para el desarrollo sostenible. Esta plataforma es una cooperación con una fundación que se llama Bloomberg Philanthropies, que está en Nueva York y que ayuda a los gobiernos a ser mucho más eficientes, más innovadores. Y no solo existe el proyecto de Visor Urbano en Latinoamérica, existen muchísimos proyectos como este que apoyan justo la innovación tecnológica en los gobiernos. Para ir cerrando un poco mi intervención, me gustaría compartirles no solo qué ha hecho Visor Urbano, sino cuál es el impacto que ha tenido. Este impacto también está disponible en una evaluación de impacto que está abierta y gratuita. Es también una evaluación que hicieron investigadores de la Universidad de Columbia. Y hay 3 hitos que me encantan de este proyecto. El primero es que logró optimizar el proceso de emisión de licencias de negocio y de construcción en un 80%. ¿Esto a qué se refiere? Que nosotros sabemos, ¿no? Hay veces que para poder solicitar una licencia de negocio, pues nos tarda no solo semanas, sino a veces incluso meses. Incluso esta plataforma, al habilitar que todo el proceso fuera de manera digital, logró reducir este tiempo en un 80%, y ya la licencia más rápida que se ha emitido ha sido en cuestión de 20 minutos, en un caso donde un ciudadano tenía pues todos los documentos ya y su orden de pago lista. Otro impacto importante es que redujo la interacción y la conexión entre funcionarios y funcionarias de gobierno y la ciudadanía en un 84%. Que me lleva al último hito, quizá el más importante, es que se redujo en Guadalajara las solicitudes de soborno en un 74%. Esto por medio obviamente, de digitalizar esta interacción, ¿no? Es decir, evitar que la ciudadanía tuviera contacto con los gobiernos, que usualmente pues tenían estas prácticas corruptas de soborno, e incluso no solo los gobiernos, ¿no? Sino los famosos coyotes que existen afuera de las oficinas gubernamentales. Entonces, bueno, esto es un ejemplo justo del potencial que tiene ahora la digitalización para ir acercándonos a ciudades y gobiernos mucho más innovadores. Acá tenemos algunas experiencias y algunos aprendizajes que les voy a compartir brevemente, también para abrir un espacio de preguntas. Les comentaba, ¿no? que en el estado de Jalisco tenemos 125 municipios distintos y por supuesto esto implica 125 realidades distintas, como lo vemos acá en las fotografías. Por supuesto tenemos las áreas metropolitanas,
pero tenemos incluso municipios en donde solo es accesible, son solo accesibles por medio de lancha, como es el caso de aquí abajo en Yelapa, una lancha que se tiene que tomar por un trayecto de 40 minutos en mar abierto o donde solo es posible acceder por medio de caminos, pues caminos que aún no están pavimentados como son otros municipios, ¿no? Tenemos otros retos para unar un poco lo que mencionaba la doctora Anita al principio, pues donde todavía existe esta brecha digital muy importante y donde hay procesos que todavía se llevan a cabo en papel. Aquí vemos la foto real de un municipio que si tú quieres ir a abrir o obtener tu licencia de negocio de construcción, lo que hacen ellos es subrayarte en un papelito cuáles van a ser los documentos oficiales que vas a tener que llevar al día siguiente cuando quieras obtener tu licencia. Y bueno, esto da pie justamente a estos retos que les comentaba al inicio, ¿no? De discrecionalidad, de corrupción. Y bueno, ahora con visor urbano, pues esto ya no existe, al menos acá en el estado de Jalisco. Podemos tener acceso ya a una lista completamente oficial de los municipios y para saber qué es lo que vamos a estar llevando a cabo. Y esto lo hemos combatido pues haciendo un software mucho más intuitivo y modulable. Y algo que nos preguntan mucho los gobiernos es, bueno, ¿cuáles son las recomendaciones, ¿no? Para nosotros como gobiernos o para estas instituciones que están digitalizando los procesos gubernamentales? Pues hay que hacerlo siempre pensando en las personas, en las y los funcionarios que van a estar detrás de la computadora, que muchas veces tienen esta carencia de capacidades y habilidades digitales. Y también pensando que cada municipio, cada estado tiene, por supuesto, su autonomía, pero también su diversidad de retos, sus diferentes, necesidades o sus diferentes problemáticas. Entonces, acá, plataformas como esta, pues tienen una gran oportunidad de ser muy intuitivas, a ser muy automodulables y que se puedan ir configurando de acuerdo a las necesidades de los retos. Hablábamos ya de las capacidades, pues esto lo hacemos por medio de acompañamiento y asesoría continua a las y los funcionarios, proveyendo estas capacidades, estos entrenamientos o estas capacitaciones que son tan necesarias para entender cómo este tipo de plataformas e incluso de tecnologías en general pueden ser utilizadas. Y algo muy importante es siempre tomar en cuenta la retroalimentación que recibimos de las personas, tanto de la ciudadanía como de los gobiernos, porque justo así es como aprendemos a diseñar nuevas herramientas tecnológicas que se adapten, ¿no? O nuevas herramientas o dispositivos que se puedan adaptar a estos retos que mencionábamos antes. Para ya no ahondar más en esto y más pasarme a un poco a recomendaciones y algunos oportunidades para ustedes que nos acompañan el día de hoy en la audiencia, pues no me gustaría ir sin cerrar, ¿no? Que no podemos digitalizar todo así como se nos ocurre o las herramientas tecnológicas no ocurren de un día para otro. Lo que nosotros hacemos acá, al menos en el caso de Jalisco, es considerar justo a la vasta mayoría de la ciudadanía para diseñar este tipo de herramientas tecnológicas, donde idealmente nadie se quede atrás, ¿no? Aunque tengamos estas zonas que están accesibles solo por medio de bote o camiones en trayectos muy lejanos, que sean ecológicamente pues, sustentables también estas soluciones, ¿no? Que partan mucho de la creatividad y la disrupción y que partan también desde perspectivas de los derechos humanos. Es algo que siempre tratamos de asegurar en el desarrollo de tecnologías. Les voy a dejar mi información de contacto aquí al final, pero no me gustaría irme sin antes compartirles. Pues muchos gobiernos también nos dicen, ¿no? Como, oye, pero bueno, o sea, suena bastante interesante estas oportunidades de la tecnología, pero estás hablando de algo muy lejano donde no tenemos lo que mencionaba la doctora Anita hace rato, ¿no? El financiamiento, oportunidades de recurso, de vinculación. Acá les recomiendo que hagan screenshot, ¿no? Que le tomen fotografía a esta diapositiva. Son diversas redes, son diversos grupos, son diversas oportunidades de financiamiento que existen a nivel Latinoamérica para poder incentivar y dar paso a la digitalización de nuestros gobiernos. Acá, bueno, hay diversas oportunidades del Banco de Desarrollo de América Latina, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la CAF, de la OCDE, o sea, hay siempre muchas instituciones y organismos multilaterales apoyando la digitalización e innovación de los gobiernos. Y si ustedes lo que buscan son más herramientas, bueno, o índices, datos duros, ¿no? De si están haciendo investigaciones en estos temas, ya me basaba mucho yo en este índice de desarrollo digital estatal de Centro México Digital,
pero hay otros índices también que pueden consultar. En el caso de la CAF tienen el índice GovTech, el índice de madurez de gobiernos digitales, el índice de ciudades digitales. Hay diversos, también les recomiendo que les tomen foto. Ahorita les pongo mi información de contacto por si me quieren pedir esta bibliografía. Si lo que ustedes necesitan más son herramientas o, por ejemplo, recomendaciones, pues hay diversas guías también para incentivar la digitalización o la transformación digital dentro de los gobiernos. Hay muchísimas en inglés y en español. Acá me gustaría destacar muchísimo de nuestras aliadas de la Fundación Frederick Naumann. Tienen un manual para las ciudades inteligentes que contempla muchísimas prácticas, muchísima tecnología de acceso público y gratuito, ¿no? Open source. Y por último, también hay otros recursos, incluso libros, que pueden consultar, que traen muchísimas recomendaciones para los gobiernos de América Latina, particularmente este último que está aquí abajo a la derecha, de un libro de transformación pública digital en América Latina, que destaca diversas prácticas, diversos programas que hay en gobiernos. Y bueno, acá les dejo nuestras redes sociales, mi información de contacto por si fue una conversación muy breve de mi parte. Pero si hay algo en lo que les gustaría ahondar o si les gustaría continuar la conversación o pedirme bibliografía que les he compartido el día de hoy, pues con mucho gusto por medio de estos canales de comunicación. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, David. Me parece que nos has dado un panorama bastante interesante. Me parece llamativo, interesante este contraste entre, digamos, la presentación de Anita en algo muy, muy específico, ¿no? Que es el acceso a la información, la apertura de datos, pero ya tú mencionabas, Anita, que esto hay que entenderlo en el contexto de cosas más amplias. Y ahí el panorama que nos está dando David me parece que es pues muy interesante, porque no es nada más lo que se hace desde el punto de vista institucional o desde la legislación en términos de si se prevé los instrumentos para el acceso a la información pública, sino que, como tú mencionabas, está la parte social, está la parte política, está la parte de los medios y muchas otras cosas que David nos ha mencionado. Me surgen algunas inquietudes, me gustaría plantearlas primero y luego tenemos tres preguntas para el debate abierto, para que nuestros colegas que están por ahí conectados también participen. Eh, a mí una de las preguntas que me surge, más que preguntas, una inquietud que me surge al escuchar tu presentación, Anita, es que, claro, guardando sus debidas distancias y matices y demás, ¿qué tanto es verdaderamente particular en el caso mexicano? O sea, es decir, si hablamos de brechas, claro que está el índice, digamos, de penetración de cuánto Internet hay por el hogar, ¿no? O cuántos hogares, qué porcentaje de los hogares tienen acceso al Internet, aunque de pronto hay otros indicadores. Me parece que el indicador de Internet per cápita no es tan bajo comparativamente con otros países. Ahí habría que revisarlo. Quizá, David, tú lo tienes más claro. Pero el tema de las brechas, o sea, a lo mejor aquí en México tenemos una cuestión de las brechas en lugares marginados, ¿no? Que están remotos, ¿no? Pero la brecha la podemos seguir definiendo y siempre va a haber una brecha respecto a una nueva tecnología, respecto a la banda ancha y lo que venga después, y también sobre ciertos grupos poblacionales. Por ejemplo, en el caso alemán, en el caso europeo, sé que las poblaciones de mayor edad, de pronto, puede ser un tema. O sea, y está estas dimensiones de la brecha digital. La primera brecha, que puede ser el acceso, el segundo, que es la capacidad de usar la tecnología, y el tercero es qué haces con esa tecnología. Es decir, si tienes acceso, la usas, pero ¿para qué la usas? O sea, la usas para generar más oportunidades de empleo, para ampliar tus redes sociales de manera significativa, etcétera, etcétera, ¿no? Y siempre va a haber una brecha. Entonces, a mí me llama la atención, digamos, qué tanto esa problemática sí es muy particular del caso mexicano, por poner un ejemplo, y qué tanto, cuando hablamos en el tema que le interesa a Anita de la contaminación informativa, los medios y el tráfico web, no estoy seguro de que los medios mexicanos sean los únicos que están sujetos a ese problema de generar noticias que llamen la atención,
para poder generar tráfico. Me parece que es una cosa que está presente alrededor del mundo, ¿no? La cuestión de la seguridad nacional, es cierto que ha habido un discurso muy marcado en el caso mexicano recientemente, y depende de qué sector hablemos, pero en el caso de infraestructura, en el caso de megaproyectos, en general en el mundo, también en los países industrializados, no es que sean procesos muy abiertos cuando hablamos de megaproyectos, porque son justamente muchísima plata la que se maneja, muchísimos intereses, hay muchísima corrupción, así estamos hablando de Suecia o Dinamarca. Entonces, bueno, digamos, un poco nada más, y no es una pregunta inquisitiva, es realmente para tú que ves así muy particular, ¿no? De que valga la pena del caso mexicano. Y una cosa que me llama la atención es que efectivamente esto tiene que situarse en un ecosistema que David nos ha descrito muy bien cuando hablamos del acceso a la información, la apertura de datos. Y una cosa que no se mencionó es que hay una especificidad técnica, una manera de hacer el acceso a la información, las solicitudes de información, que de hecho las instituciones a nivel federal sí lo conocen y estamos obligados, incluso los organismos autónomos como un centro público como el Instituto Mora, a tener un departamento que se dedica exclusivamente a atender y contestar las solicitudes de información, pero la ciudadanía no sabe cómo hacerlas. O sea, hay una ignorancia sobre la tecnicidad de cómo se hace la solicitud. Porque si la solicitud no está bien hecha en un sentido literal, así en lo textual, ¿no? Es muy fácil para la institución simplemente contestar que esa información que se está pidiendo no existe o no la tenemos a la mano. Entonces, digamos, ahí hay un reto, ¿no? O sea, no es nada más la educación al interior de las instituciones, sino también hacia la ciudadanía, o sea, que la ciudadanía, que los ciudadanos en general sepamos cómo hacer esas solicitudes, ¿no? O sea, si yo pongo una solicitud, díganme la lista de eventos que se hizo en el año 2022 de los eventos académicos en el Mora, es muy fácil contestar y decir que esa lista no existe. O sea, porque a lo mejor lo que existe es otra cosa, que sí tiene esa información, es un expediente, pero no es una lista. Entonces, si tú me pides la lista, es muy fácil que diga yo que no. Entonces, esa tecnicidad es bien, bien interesante como en realidad el ciudadano no sabe manejarla. Y ahí hay un tema que vale la pena explorar y que se conecta con todo lo que nos menciona David, de pues generar una cultura digital en nosotros sentidos. Bueno, y de lo que tú presentabas, David, me parece que el caso de Jalisco es muy interesante, habría que revisarlo. Qué padre que nos lo presentes. Para mis colegas de aquí del Mora, que estamos como parte de Prodigies, creo que vale la pena que revisemos lo que están haciendo. Eh, de pronto a veces me parece un poco muy optimista. Si tú me preguntas, digamos, una de las primeras tablitas que ponías sobre el impacto, las contribuciones potenciales de las distintas tecnologías a los distintos rubros, ¿no? Pues yo pensar que el Internet de las cosas y la inteligencia artificial tiene un nivel medio alto de impacto en la seguridad del empleo, ahí híjole, ¿no? Yo diría, a ver, espérame, pero ¿del empleo de quién? O sea, porque también hay muchísimo desplazamiento de empleos. Y lo pongo solo como un ejemplo de cuestiones que tendríamos de pronto que revisar de manera más crítica, pero que tú mismo lo has dicho, ¿no? O sea, no es nada más la tecnología va de la mano con muchas otras cosas. Si nuestro objetivo es nada más incrementar la tecnología nada más porque sí, seguramente no lograremos un gran impacto, ¿no? Es un poco la reflexión que me viene a la mente. No sé si quisieran hacer algún comentario así muy rápido y entonces planteamos las preguntas para ver qué tienen que escuchar, qué pueden aportar mis otros colegas. Bueno, intento, ¿eh? Vas a entender que eso, así ad hoc en el español no me es tan fácil, pero intento
de contestar por lo menos algunas de tus inquietudes o dudas. Comenzando por lo que mencionabas de las brechas digitales, es cierto que las observamos, por supuesto, en todo el mundo, ¿no? Pero dependiendo del grado de desarrollo socioeconómico, son más o menos pronunciadas. Entonces, si vemos brechas de conectividad, sí las tenemos también en Alemania, ¿no? Y son territoriales. Y luego, lo que digamos, cuando hablamos de ese tema de la desinformación y la capacidad de la población de detectarla, ¿no? Ahí yo creo que lo que es más importante son las capacidades digitales, que son más transversales, ¿no? Puede ser porque estemos hablando de gente ya mayor que no sepa manejar bien los servicios de mensajería, o podemos hablar del nivel de educación. Y bueno, como tú lo decías, eso existe en México, eso existe en todo el mundo en diferentes niveles, y por eso lo que yo repito siempre, porque también, como mencionaba al principio, damos asesoría, por ejemplo, a las agencias ejecutoras del Ministerio Alemán de Cooperación y Desarrollo. Lo más importante es que el diseño de una solución técnica sea adaptada al contexto, ¿no? No hay una solución one size fits all. Eso es muy importante, y tiene, por ejemplo, muy poco sentido de querer implementar high-tech solutions en low-tech environments, ¿no? O sea, soluciones tecnológicamente muy sofisticadas en ambientes de baja digitalización o nivel técnico. Eso es muy importante. Y ahí yo creo que también es muy importante siempre tener en la mira de que no queremos, o no es la meta de que las soluciones tecnológicas de gobernanza electrónica vengan a sustituir la oferta análoga, sino que la puedan complementar, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de Visor Urbano, que yo tuve la posibilidad de visitarles ahí hace una semana, y lo que me platicaron y lo que me pareció muy bueno es que hacen precisamente eso, porque existe la posibilidad de hacer, por ejemplo, el trámite de aplicar para una licencia de construcción completamente en línea, pero también a la misma vez sigue existiendo la oportunidad de ir a ventanilla y pedir asistencia para que te ayuden a hacerlo, ¿no? Y según David tiene los datos, es una posibilidad que sigue siendo bastante utilizada. Si me acuerdo bien, me mencionaban que el 20% de las aplicaciones se hacen completamente en línea, pero hay 80% de la gente que todavía va y se deja asistir en taquilla. Y eso es muy importante también en cuanto a ese principio de la Agenda 2030 que mencionábamos, que el principio de no dejar nadie atrás, ¿no? Luego, también quizás intentando de contestar a la pregunta que me hacías acerca de la desinformación, que sí es cierto que la vemos en todo el mundo, ¿no? Y muchas veces, como yo mencionaba, también origina de esa necesidad de tráfico web para fines económicos, ¿no? Porque lo que te genera publicidad es el tener tráfico en tus sitios. Entonces, muchas veces lo que nos llama la afectación, lo que nos llama la atención inmediata son esas noticias como muy alarmistas, ¿no? Falsas. Y eso existe en todo el mundo, está súper claro. Aquí lo que yo veo propio en México y como una situación preocupante es que esa tendencia de desinformación está exacerbado por los más altos niveles de la política, ¿no? Y de que hay y el hecho de que se transmitan contenidos que comprobadamente sean falsos y manipulados en plataformas estatales, ¿no? Como de los que había mencionado en Codemia MX, esa sección, quién es en la mentira. O sea, no es por nada que el relator Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, le hizo un llamado al presidente de sustituir, ¿no? Dejar esa sección. Y lo grave ahí es que esto como ya decía, esto se amplifica
Desde la mañanera, ese discurso se amplifica en redes sociales, es retomada por los medios tradicionales y no se queda ahí. Esto se traduce a hechos reales en la calle, ¿no? Que ha habido o ha provocado ataques violentos físicos a periodistas. Y eso es lo que yo veo como un desarrollo preocupante en México, de momento. Y lo dejo ahí para que Bueno, David no también. sé, David, no sé si quieras mencionar algo. Un comentario muy breve también para escuchar a otras voces, pero totalmente de acuerdo contigo a lo que hablabas al principio, ¿no? Digo, a veces suena muy optimista o muy, ah, no sé, hasta irreal justo a este impacto que puede tener la tecnología en diversos sectores y algo que hemos aprendido también nosotros es que depende mucho también la zona y el tipo de tecnologías que se estén utilizando, ¿no? Hay algunos municipios, como les mencionaba hace rato, ¿no? De que tienen una infraestructura increíble, que tienen un internet de banda ancha, que ya hay espacios o muchos espacios que proveen incluso el internet gratuito para toda la ciudadanía. Sin embargo, no existen pues justo estas capacidades o incluso, no sé si el término es correcto, ¿no? La cultura de qué hacer con, ya por ejemplo, con cuestiones más específicas. Por ejemplo, los datos abiertos que habilita el gobierno, ¿no? Hay diversos aportes, está la plataforma de datos abiertos a nivel nacional. Están las plataformas también estatales de datos abiertos. Acá en Jalisco creo que, no sé, están la mayoría de las dependencias gubernamentales de turismo, de movilidad, de innovación, de trabajo, etcétera, etcétera, que hacen esto de los datos abiertos. Pero luego yo cuando estoy colaborando también con otras organizaciones o comunidades tecnológicas e incluso comunidades de innovación cívica, dicen, bueno, sí hay bastantes datasets, datos abiertos, pero ni tienen datos útiles, no están actualizados o no hay forma de utilizarlos para obtener hallazgos o incluso partir de ahí. Entonces, ahí hay una carencia bien importante desde el lado de gobierno de qué datos sí recolectar, ¿no? Desde qué perspectiva, qué usos darle a esos datos también. Y también desde la ciudadanía, incluso de los medios de comunicación, algo bien importante que mencionaba Anita hace rato. Estamos tratando siempre, ¿no? De hacer estas capacitaciones con los medios de comunicación, con organizaciones de la sociedad civil para saber qué datos están disponibles, cómo se pueden utilizar y no generar incluso hallazgos o conclusiones erróneas que terminan en los medios de comunicación generando desinformación. Entonces, sí, hay bastantes beneficios, como ya lo presentaba, pero también hay bastantes retos y que tienen que ver con acceso a financiamiento, oportunidades de los mismos gobiernos, ¿no? De, a ver, yo no tengo esta infraestructura para generar o utilizar tecnología, los recursos humanos, lo que bien comentaba al inicio, ¿no? Pues las capacidades y habilidades digitales de las y los funcionarios y de la ciudadanía. E incluso hay temas hasta un poco más profundos que tienen que ver con la voluntad política de utilizar la tecnología en sus municipios. Y hay veces que esto se ve sesgado por una decisión de algún alcalde o alcaldesa de decir no voy a utilizar la tecnología, se va a utilizar o se van a seguir haciendo estos procesos de manera análoga. Entonces, sí depende mucho, pero bueno, ya escucharé otras perspectivas y con eso me quedo. Bueno, pues muchísimas gracias por la respuesta. Yo quisiera abrir el piso para escuchar otras voces, pero me gustaría pedirles que en la medida de lo posible sus intervenciones piensen en tres cosas, digamos, que nos interesan y que le interesan mucho a Anita en el contexto de su investigación, que es uno que desde sus distintos campos, por ahí está Simón Lucatello, que trabaja temas de medio ambiente, cambio climático, está Paco, trabaja gobernanza, y por ahí otros colegas, Citlali Ayala, que está aquí presencialmente, que trabaja temas de knowledge sharing, de educación. Uno es qué obstáculos y qué barreras identificamos en conjunto para lograr un mejor acceso a la información y la apertura de datos, obstáculos y barreras. Y en segundo término, qué campos y acciones identificamos
qué campos de acción, perdón, y digamos como posibles lugares. Ahí está, ya nos compartió la pantalla, Anita. Y tercero, ¿cuáles o qué intervenciones e iniciativas concretas serían necesarios para cosechar los beneficios de la digitalización? Que bueno, yo creo que en esta tercera pregunta mucho lo que nos dijo David nos da una muy buena idea de por dónde podríamos intervenir. Pero me gustaría escuchar, abrir el piso, la discusión para un debate un poquito más abierto. No sé si alguien quisiera hacer alguna intervención. Levanten por ahí la mano, que podamos verlos. Sí, Simone, Paco, Lali, alguien más que anda por ahí. Paco Porras. Ándale, Paco, por favor, adelante. Sí, gracias. Muchas gracias por estas dos presentaciones súper interesantes. Y en inglés, ¿no? Dicen thought provoking, nos provocan al pensamiento. Les agradezco mucho de verdad sus presentaciones. A mí me gustaría poner énfasis un poco para resumir algunas de las preguntas sobre cuál es alguno de los pasos que hay que seguir, pasos concretos. Yo creo que las dos presentaciones resaltaron la importancia de ir más allá del problema del acceso y posicionarse en el problema del para qué. Se planteó este problema de diversas maneras y tiene que ver sobre todo con la serie de criterios y discernimientos que se llevan a cabo con la información que se obtiene digitalmente, pero también que origina la búsqueda inicial. Inenarity habla de las democracias de resultado de la inteligencia artificial, ¿no? Y cómo al final los programas que hay para posicionar determinados resultados en búsquedas de Google son al final lo que la gente lee y esto tiene un efecto, ¿no? En las dinámicas que nos explicaba, por ejemplo, Anita, ¿no? Entornos de discernimiento, etcétera. Perdón, de polarización. A mí me preocupa mucho qué hacer a nivel de acompañamiento comunitario. Me parece que es importante. Recientemente recordábamos el resultado de la INCUSI sobre a la pregunta de cuáles son las fuentes por las cuales la gente se entera de los problemas comunitarios. Y las redes sociales aparecen hasta en el tercer lugar. En primer lugar es de boca en boca entre los vecinos y en segundo lugar la familia. Y la pregunta es qué implicación tiene esto en relación, por ejemplo, a plataformas como la que nos explicaba David, ¿no? Me parece interesante. Muchas veces estas, y de hecho el ejemplo que nos explicaba David alguna vez ha salido como buena experiencia en nuestro Pronaces de vivienda, pero se interpreta desde ahí más bien como motivada por una preocupación de gobernanza metropolitana. ¿Cómo le hacemos para integrar, ¿no? Todos los demás esfuerzos? Y la ciudadanía digital aparece más bien de manera secundaria. Ya me di cuenta con la presentación de que no es así, que está en el centro del diseño, pero de nuevo, todo esto posiciona el problema de cómo hacer para formar comunidades de ciudadanía digital que aprovechen estas herramientas, que le entren al problema, por ejemplo, el que mencionaba Carlos, ¿no? De cómo darle la vuelta a los problemas de simplemente cómo hacer una buena solicitud de información, etcétera, etcétera. Muchos de los problemas que están relacionados con el problema del acceso y del buen uso de la información tienen que ver con eso, me parece. Bueno, perdón por la pregunta tan ambigua. Gracias, Paco. No sé, yo creo que podríamos quizá juntar alguna otra. Simone, adelante. Sí, hola, buenas tardes, saludos. Pues en realidad, más que si pregunta, estaba tratando de razonar también, hilar un poco, ¿no? Los que están planteando y preguntando y sin vincularlo demasiado a lo que veo, porque puede ser que salgamos demasiado, ¿no? De la discusión, pero sí yo me quedo pensando y tratando un poco de contestar esta cuestión del acceso, ¿no? A la información, cómo mejorarla. Yo veo diferentes niveles. Me consta ya también, ¿no? Como ya un poquito de tiempo que trabajamos con el proyecto de Prodigies y también con un trabajo de campo, que hay realmente una fragmentación enorme en cuanto al entendimiento del acceso, ¿no? A los datos.
como mencionaba Anita, y por cierto, bueno, felicidades a los dos por las presentaciones muy, muy interesantes y puntuales, pero sí, yo creo que, vaya, hay un discurso, una narrativa ya a nivel federal, luego la gente, el usuario común, hay otro tipo de entendimiento. Para mucha gente, cuando preguntamos qué es el acceso a información, creo que la verdad que la respuesta no es unívoca, es absolutamente muy, muy dispersa, muy abierta. Hay una baja, para mí, alfabetización, ahora sí, ¿no? Digital, solo en México, sino que por lo menos en la región latinoamericana y también en otras partes, incluyendo Europa y otros países. Pero quiero decir que en este caso, vaya, no tanto me preocupa, pero me parece que sí que tenemos que matizar bien a qué estamos refiriendo, ¿no? Con esa cuestión de acceso a datos. Hasta el ámbito científico tiene un entendimiento muy específico de qué significa acceder a los datos, ¿no? Sobre todo en materia de investigación. Entonces, creo que esta escala y esa diferenciación sería importante en algún momento razonarle y dar cuenta. No creo que todo va a caer en el mismo tintero. La segunda cuestión, un poco vinculada a lo que también mencionaban los compañeros, es que yo creo que, vaya, pensando un poco en el utilizo, ¿no? De lo que mencionaba de la red, de la información que se transmite, este discurso, ¿no? De polarización, odio, etcétera, crea estos discursos de odio también alejan a la gente. O sea, es un fenómeno que tal vez no hemos mencionado, pero mucha gente está muy cansada, no solo de la sobrecarga de información, no lo hemos platicado, por ejemplo, en el último seminario ya de Prodigies en Francia hace pocos meses, ¿no? Pues Overloaded Democracy, ¿no? Donde hablamos de una democracia sobrecargada de información, democracia que no sabe qué hacer con esa información, discernir y sobre todo, bueno, utilizarla, ¿no? En el bien y en el mal. Entonces la respuesta a veces es el rechazo y se sale uno, ¿no? Ni hablar del tema de la marginalización de las comunidades que menciona Paco y el acceso a la información. Entonces, para mí sí es un mundo, ¿no? Donde hay muchas barreras. No logro todavía identificar bien por dónde, ¿no? Hilarlas, pero me parece que sí, definitivamente, para mejorarlas se necesitan muchas cosas. Creo que tampoco los marcos normativos y de acción que tenemos, a pesar de las leyes y a pesar de reglamento y otras cosas, sean suficientes, ¿no? Para sí hay un norte, nos dan una idea, pero creo que tenemos que escalar también a prácticas, ¿no? Ya más sólida en cuanto al uso de estos elementos, ¿no? Y otra cosa, bueno, en el caso en específico de México, creo que hay un tema que no nos olvidemos, la cuestión de la seguridad, y no solo seguridad física, sino que seguridad, o sea, creo que si es el primero o el segundo país en el que hay una violación de privacidad de datos, ¿no? Creo que las cifras son tremendas en cuanto a que no tenemos seguridad de esos datos que nosotros mismos proveemos, no sea los bancos, lo que ustedes quieran, los usuarios que nos proveen también de necesidades para nuestra vida cotidiana. Y esa información pues se vende, se filtra, no sé, se manipula. Entonces creo que hay muchas cosas ahí que como que no estoy tratando de vincular. No lo quisiera bajar, Carlos, al tema ambiental. Me parece que todavía necesito procesar un poquito más, pero bueno, dejar ahí como dos o tres reflexiones, ¿no? Para contestar. Sí, perfectamente. No sé, si tal, quizás tú hacer un comentario y luego. Sí, sí, gracias. Un breve comentario muy rápido. Gracias, Anita, gracias, Carlos, perdón, David, por por las presentaciones. Me parece que nos dan un balance bastante claro de por dónde van los desafíos, por dónde van las vulnerabilidades. Creo que los entornos que nos ofreces, Anita, pues nos dan claridad de estos factores, ¿no? Incluyendo los catalizadores. Me llamó la atención, por ejemplo, el enfoque que nos ofreces, pues es realmente sobre la realidad que tú veniste a explorar aquí con este proyecto. Yo recuerdo las iniciativas de gobierno abierto, de transparencia, de rendición de cuentas y de digitalización que se trabajaron desde el gobierno anterior o desde hace dos gobiernos inclusive. Y me parece que por ahí puede haber un cambio de paradigma o un cambio, una transición importante que estudiar eh, respecto a los avances que se habían logrado y que hubo retrocesos, ¿no? Que hubo retrocesos importantes, tanto en los sistemas que se establecieron para la digitalización, por ejemplo, de gobierno. O sea, ya tenemos más de 10 años hablando de gobierno abierto, tal vez 15 años hablando de gobierno abierto, de transparencia, toda esta creación, la infraestructura digital,
pero pues que sufrieron retrocesos en los últimos años. Esto me lleva al segundo punto, que es la voluntad política, ¿no? ¿Cómo cambia o ha cambiado la voluntad política de los gobiernos, tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales, para manejar los datos y manejar las iniciativas de gobierno abierto, ¿no? Los mecanismos de gobierno abierto? Coincido con Simone sobre la fragmentación, ¿no? Que ha sido también, pues, tal vez algo negativo o difícil de manejar, y pues de la relevancia de la seguridad informática, ¿no? Entonces, lo que me llama la atención, creo que lo que David nos presenta también es sumamente interesante, sobre todo cuando se trata de un resultado de una cooperación multiactor y con el uso de la tecnología para la promoción de sociedades y gobiernos innovadores, ¿no? Muchas veces nos preguntamos dónde está la innovación, o no tenemos suficiente visibilidad de ello. Entonces, pues el que sea incluyente, inclusivo, pues todavía tiene un largo camino por recorrer, ¿no? Entonces, bueno, era el comentario que quería hacer y me disculpo porque me voy a tener que ir un momentito, pero gracias. Bueno, Gracias. ok, pues a mí me gustaría un poco medio cerrando, o sea, escuchar a Anita y luego a David, ¿no? Para cerrar un poco la sesión, pensando en que esto es un food for thought para ustedes, en particular para ti, Anita, para ver hacia dónde podría irse la investigación que estás haciendo en el contexto de Prodigies, ¿no? No, muchas gracias a los tres por sus observaciones y comentarios. Nada más quería tal vez referirme un poco a lo que dijiste, Paco, y tú también, Cislari, al terminar, sobre esa cuestión, los datos de gobierno abierto, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué los queremos? Y a mí, yo lo veo como una pregunta muy difícil de contestar, ¿no? Porque, vamos, la información pública debería de tener ciertas características, debe ser veraz, debe ser oportuna y debe de crear un valor añadido para el bien común. Y sobre todo en esa última parte donde es muy difícil, yo creo, de decidir ex ante cuáles van a ser, cuál va a ser la información y cuáles van a ser los datos que van a generar ese valor común añadido, ¿no? Porque lo que pasa aquí es el ciudadano es muy creativo y a veces le inventa o le encuentra usos a los datos si les son provisionados de manera abierta y manipulable, ¿no? Que el gobernante no lo pudo haber imaginado ex ante, ¿no? Entonces, yo creo que importante que no deberíamos limitar esa creatividad, ¿no? Sino que toda la información que es de interés público debería publicarse y debería hacerse accesible, no ex ante decidir, no, pues eso les va a servir y eso no les va a servir. Y lo que también, si pensamos en las bajas capacidades digitales de las que también hablamos, lo que luego es importante de provisionar esa información de una manera que sea amigable, ¿no? Y que se provisione de una manera que le permita al ciudadano de pie de accesarla y de utilizarla. Y eso, bueno, yo no lo sé muy bien, ustedes lo sepan mejor, pero me han comentado que, por ejemplo, con el sistema de transparencia nacional, muchas veces no es el caso, que es un sitio muy difícil de navegar, que ya se necesitan determinados conocimientos, etcétera. Y yo esto, por ejemplo, lo veo como un punto de entrada, ¿no? Como un campo de acción también. Y bueno, ya la dejo ahí, David, para que cierres tú. Sí, también de manera muy breve, muchas gracias Francisco, Citrala y Simón por sus intervenciones, también doctora Anita y Carlos, muy de acuerdo. Yo también veo ¿no? bastantes retos, por supuesto mucho potencial, pero hay bastantes retos en particular, como bien decían, el desconocimiento de dónde acceder a este tipo de datos, y no solo esto, sino de información gubernamental que nos sea útil a nosotros como ciudadanía o como la sociedad civil organizada,
a comunidades emprendedoras e incluso a otros sectores, ¿no? Que también les es muy útil y consumen este tipo de información, pues muchas veces no sabemos dónde acceder a ella. Otras veces es justo esto que comentaba Carlos, ¿no? No sabemos cómo solicitarla y es algo bien sencillo poder evadir o esquivar este tipo de solicitudes de transparencia. Y de acuerdo totalmente también que estos portales que mencionaba Citlali, ¿no? Los de datos abiertos y de gobierno abierto a nivel federal y estatal, pues muchas veces están desactualizados. Con eso me gustaría también recomendarles un estudio que acaban de presentar justo ayer o antier allá en Ciudad de México, el de datos abiertos para impulsar la rendición de cuentas y frenar la corrupción. Es uno de los reportes que mencionaba en mi presentación. Esto lo hizo la Open Government Partnership con muchos actores también del ecosistema nacional e identificaba justo 5 retos en particular de los datos, ¿no? Que tienen que ver con la colecta, con la publicación, retos de valor, de usabilidad y de interoperabilidad. En general, les recomiendo mucho consultarlo, pero ¿qué vemos acá? Que muchas veces los gobiernos no saben cómo levantar o recolectar estos datos. Muchas veces estos datos están sesgados y como les decía, otros sectores, por ejemplo, los medios de comunicación, al tomar esos datos que se publican pueden generar falsos hallazgos. Acá me dan ganas hasta platicarles de una nota que hubo, ¿no? De casi estaban comunicando una nueva pandemia de rabia de murciélagos en unos municipios del estado de Jalisco por haber utilizado mal los datos que se publicaron de Secretaría de Salud. Entonces, eso muchas veces los datos no están actualizados, ¿no? Como ya lo comentaba Citlali, la voluntad de empezar a levantar y publicar estos datos en un sexenio o en los gobiernos municipales cada 3 años, eventualmente puede verse pues dañado en la siguiente administración cuando ya no se le da continuidad a estas bases de datos. Otro reto que me parece fundamental y con el que tal vez ya cierro, pero es algo muy interesante de analizar, es algo que les presenté en una foto, que es que muchas veces estos datos o toda esta información gubernamental existe, pero no está disponible de manera digital, sino que está en papel. No saben la cantidad de municipios en las que vamos donde sus bases de datos están en papel, están escritas a veces a mano, o que sí las abren y las publican, pero están en PDF de impresos, ¿no? Entonces, no se pueden utilizar estos datos a final de cuentas. Entonces, ahí hay muchas estrategias que ya yo creo que será para un siguiente conversatorio e iniciativas como las que ustedes están facilitando el día de hoy, de empezar o más bien de reforzar esas capacidades, de seguir las capacitaciones y fortalecimientos a estos diversos sectores. Nosotros desde la trinchera de gobierno, pues seguir invirtiéndole a eso, pero a la sociedad civil organizada, los medios de comunicación, comunidades y otros sectores de saber qué hacer con esta información y con esos datos que muchas veces sí están disponibles, o de cómo exigirlos, ¿no? De cómo exigirles al gobierno que existan. Pero bueno, lo dejo ahí también para que se puedan ir generando muchas más colaboraciones e ideas. Muchas gracias. Bueno, pues creo que con eso podríamos cerrar. ¿Está bien? Muchísimas gracias, David, por estar a la distancia. Espero que la próxima vez podamos organizar un evento presencial contigo aquí en el contexto de Sodicat y de Prodigies, por supuesto. Muchas gracias a Anita, que está ya cerrando, a unos días de cerrar su estancia en el Instituto Mora, que ha sido muy provechosa. Y pues muchísimas gracias al resto de mis colegas que están conectados. Y bueno, si hubiese alguna otra inquietud por Facebook, pues la recogeremos y se la pasamos a David. Con esto cerraríamos. Muchísimas gracias. Y hasta luego. Buena tarde. Hasta luego. Gracias. Buena tarde. Gracias, que tengan buena tarde. Gracias por acompañarnos. Bye. Gracias, mucho gusto, un abrazo, bye bye, cuídense.